Buenos días, queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero muy bien. Esta presentación que les voy a hacer, ya la conocen, nosotros ya habíamos trabajado lo que tenía que ver con el sueño de Bolívar, ¿cierto? ¿Qué fue lo que vimos en esta parte? Nosotros lo que vimos en esta parte fue todos los periodos que tuvo el proceso de independencia, ¿verdad? Hablamos de la reconquista española, hablamos del papel de Pablo Murillo en la reconquista, y digamos trabajamos sobre la muerte de los líderes y próceres de la independencia. Todo esto ya lo habíamos visto, escuchamos algo de música y vamos a empezar también con música esta presentación que tiene que ver con la Colombia bipartidista de la que nos hemos pasado hablando, de lo que ustedes hicieron las entrevistas, el Partido Liberal, el Partido Conservador. Vamos a ver todo lo que fue el papel de la mujer, la educación, ¿cierto? Y cómo todo esto se ha transformado hasta el hoy. Entonces empezamos con una canción que algunos de ustedes ya han escuchado y que con esta canción le vamos a dar inicio a la presentación. Descansando, nunca me dijiste cómo, tampoco me has dicho cuándo, pero en el cerro hay dos cruces que te lo están recordando. ¿A quién engañas, abuelo? Yo sé que tú estás llorando. De que Taita y que mamá arriba están descansando. Nunca me dijiste cómo, tampoco me has dicho cuándo, pero en el cerro hay dos cruces que te lo están recordando. Bajo la cabeza el viento y acariciando al muchacho, dice tiene razón hijo, el odio todo ha cambiado. Los peones se fueron lejos, el surco está abandonado. A mí ya me faltan fuerzas, me pesa tanto el arado. Y tú eres tan solo un niño, pa' sacar arriba el rancho. Me dice Chucho el arriero, el que vive en los cañales, que a unos los matan por modos, a otros por liberales, pero eso que importa, abuelo, entonces ¿qué es lo que vale? Mis taitas eran tan buenas, a nadie le hicieron males, solo una cosa cumpliendo, que ante Dios somos iguales. Bueno, pues con esa canción quería darle inicio a nuestro tema, porque con esa canción, digamos que esta canción relata, ¿sí? ¿A quién engañas, abuelo? Es como porque está triste ese abuelo, ¿cierto? Ese abuelo está triste porque está recordando, ¿no? Y dice la canción, a unos matan por godos, a otros por liberales. Acuérdense en que por los mismos relatos de sus abuelos, ¿cierto? Pudimos saber en las entrevistas, ¿cierto? Que se les decía godos a los conservadores. Eran dos diferentes formas distintas de pensar, ¿no? Dos diferentes formas distintas donde los dos partidos pensaban diferente. ¿Esto cuando da origen a esas dos distintas formas de pensar? Podemos decir que estas dos distintas formas de pensar empiezan desde
cuando hablamos del centralismo y el federalismo, que unos querían más autonomía, otros querían el gobierno desde el centro, ¿cierto? Lo importante y lo que yo quiero que entiendan, digamos, de esta de este tema, ¿sí? No es tanto, digamos, los nombres de esos personajes y demás, porque ustedes van a volver a ver este tema más a profundidad más adelante, sino que conozcan parte de esa historia donde la gente, donde las personas no se lograron poner de acuerdo, ¿cierto? No lograron llegar a un acuerdo y por esa razón se dio tanta violencia en Colombia, tantas matanzas, ¿cierto? En dos partidos que ni siquiera era, digamos, por entender en realidad las ideas de cada partido, sino que era una cuestión ya más de tradición familiar. Acuérdense que sus mismos abuelos decían, si su taita, pues de ese momento su mamá era liberal, usted tenía que ser liberal también, ¿cierto? Si era conservador, usted también tenía que ser conservador porque era una cuestión de tradición familiar, ¿cierto? Entonces, ni los godos se podían juntar con los liberales, ni los liberales con los godos, ¿sí? Un problema que se va a dar sobre todo en el campo. Acuérdense que les he dicho mucho que esa Colombia de la que estamos hablando en este momento es una Colombia todavía muy rural, muy del campo, ¿verdad? Entonces es donde el campesino, donde las personas se matan por un color. Acuérdense que los liberales estaban identificados por el color rojo, los conservadores por el color azul, ¿cierto? Lo que querían los liberales en sí, ¿cierto? Que eran conformados por indígenas, esclavos, artesanos y antiguos militares, era cambiar como la forma en la que se estaba manejando el país, ¿verdad? Entonces ellos querían que hubiese más libertad y cuáles eran los temas de discusión, el tema de la educación, el tema de la política, el tema del poder que tenía la iglesia. Estos eran los temas de discusión que habían entonces. Entonces miremos acá. Empezamos aquí viendo estas imágenes, ¿cierto? Que hacen referencia a esa Colombia de la que estamos hablando. Una Colombia todavía muy rural, ¿cierto? Como ustedes se pueden dar cuenta, miren estos medios de transporte, estamos ubicados en el siglo XIX, ¿no? Entonces, fíjense en los medios de transporte entonces, ¿sí? En las montañas, en el campo, era lomo de mula, los caballos, ¿cierto? Miren la gente, cómo los caballos cargaban esta cantidad de personas, el ferrocarril, sí, por eso les puse un taller que decía la Colombia blanco y negro, ¿no? Una Colombia blanco y negro, donde la recordamos de esta manera, como también le relataban sus abuelitos o sus papás, ¿cierto? Entonces decimos que van a pasar varias cosas en este tiempo, ¿sí? Pero lo primero que debemos saber es ubicarnos espacialmente y temporalmente. Entonces estamos hablando de principios del siglo XIX, estamos hablando de la mitad del siglo XIX también, donde empiezan, ¿cierto?, a conformarse en esos dos partidos políticos que van a cambiar la historia de nuestro país y va a ser pues una historia un poco triste. ¿Por qué? Porque por un color de una bandera de un partido político, los campesinos y las personas van a crear enemistades entre ustedes mismos sin ser ni siquiera y sin entender realmente esos motivos, sino simplemente por ser de una tradición totalmente familiar. Entonces, sigamos acá. Vamos a ver algo importantísimo que es la educación y la mujer. ¿Qué pasó con esos dos aspectos? Entonces, nosotros vemos aquí una imagen, ¿cierto? Que también les presenté en el taller, y era como la educación se encontraba en manos de la iglesia, ¿no? Entonces teníamos dos formas de educación que eran una totalmente, digamos, dedicada hacia la religión, o sea, influía hacia la religión todo el tiempo porque eran los conventos y eran los en donde se impartía la educación, ¿cierto? Por parte de los curas, de las monjitas y demás. ¿Qué papel va a tener la mujer acá?
pues va a ser un papel totalmente relegado, ¿cierto? El papel histórico de la mujer va a ser, digamos, muy triste porque la mujer va a carecer de muchas, digamos, de muchas libertades que el hombre sí va a tener. Por eso algunos de sus entrevistados decían es que era un momento en que Colombia era una Colombia muy machista. Claro, por supuesto que lo era, porque digamos que casi todo el poder residía en el hombre. ¿Mm? La mayoría de edad, en este tiempo hablábamos que era a partir de los 25 años, pero desde los 14 años para los hombres y los 12 años para la mujer ya podían casarse, ¿sí? Ya estaban, ya eran considerados aptos para casarse, ¿cierto? Mientras la mujer estaba bajo la tutela del papá, o sea, la tutela me refiero bajo el mando del papá, ¿sí? El papá mandaba sobre ella. En el momento en que le entregaba a su hija en matrimonio a otro hombre, ¿cierto? Este hombre ya pasaba a tener el poder total sobre la mujer. ¿Mm? Digamos que la mujer no tenía derechos tampoco sobre los bienes, esos derechos de los bienes residían totalmente en el hombre, ¿cierto? Los oficios de la mujer antes, digamos, antes de la independencia eran los de bordar, ¿cierto? Bordar, digamos, unos oficios que no tenían nada que ver con la educación porque se consideraba que la mujer no necesitaba educación porque estaba pues diseñada para el hogar y pues para procrear, como decían algunos de sus entrevistados. En la época de la independencia tiende a cambiar un poquito esta idea sobre la mujer, no mucho, solamente un poquito. Podemos decir que gran parte de la población de las mujeres eran analfabetas, es decir, no sabían leer ni escribir, ¿cierto? Un tiempo después, ¿cierto? Se considera en esa pelea entre conservadores y liberales que la mujer debe tener algo de acceso a la educación y se las va a permitir eso a mediados del siglo XIX, ¿cierto? Empezar, digamos, a educarse, pero no todas las mujeres, es que no podemos meter a todas las mujeres en este cuento, porque una cosa era una mujer rica, otra cosa era una mujer pobre, una cosa era la mujer indígena, otra cosa era la mujer esclava, sí, habían todas las mujeres no estaban en las mismas condiciones. A las mujeres más ricas de las familias más pudientes, por decirlo así, si se les permitía hacer lecturas, si se les permitía estudiar, ¿cierto? Sí, estudiar ciertos contenidos, que era la pelea también del Partido Liberal o de los liberales que querían que, digamos, hubiese cierta libertad en cuanto a la educación y en cuanto a los conocimientos que también se impartían. Entonces esas eran las discusiones entre conservadores y liberales. De un lado, el conservador quería mantener esa moral católica, ¿sí? Y pensaba siempre en que la iglesia debería tener al mando la educación porque peligraba la moral. ¿Qué es eso de la moral, profe? Es eso de decir qué está bien y qué está mal. Entonces, si se le daba cierta libertad a la mujer, entonces había que, si iban a estudiar, entonces había que mirar qué era lo que se les iba a enseñar, ¿sí? No, pues los conocimientos que se iban a enseñar tenían que ser vigilados, ¿cierto? Todo esto va a pasar con la mujer durante este tiempo. Después, más adelantico, más o menos hacia 1840, a las mujeres se les va a permitir empezar a prepararse, a estudiar, ¿cierto? Y las primeras mujeres se van a abrir normales para que ellas estudien y el primer oficio que van a ejercer sean de maestras, para que empiecen a formar y a educar a los niños, ¿cierto? El de maestras. Luego, unos años después, se les va a permitir acceder a la educación bachiller y luego a la educación universitaria, pero todo va a ser un proceso, ¿sí? En unas luchas, unas luchas de ellas, unas luchas de esos liberales que van en contra y otros que también se consideran conservadores, pero que también están a favor de que la mujer tenga, digamos, un papel más protagónico y que se pueda formar, porque finalmente es la mujer la que va a formar el hogar y la que va a educar a los niños y es necesario que conozca, que sepa, tenga algo de conocimiento, ¿verdad? Van a ser muy importantes las mujeres en este proceso del que yo les estoy hablando y sobre todo van a ser importantes en qué medida. Hablamos de que no habían casi instituciones para la formación de la mujer, sino se preocupaban más por las instituciones y colegios para la formación de los hombres, ¿no? No se concebía la educación mixta, entonces se era mal visto que mujeres y hombres estuviesen en un mismo espacio formándose, ¿no? Entonces llegan unas hermanitas, las hermanas de la Presentación de la Caridad, que ellas van a fundar en 33 poblaciones
colegios. ¿Para qué? Para que se formen las niñas también, las mujeres. Las terciarias dominicas colombianas también van a llegar hacia 1853 y también van digamos, a fundar varios colegios. Van a ser importantes porque ellas van a abogar también por el derecho que tienen las mujeres. Eso en lo que tiene que ver con el papel de la mujer y con la educación. Entonces, detengámonos ahí un momentico a pensar, bueno, cómo era la educación, cómo era el papel de la mujer que les estoy contando, cuáles eran las diferencias entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, que es el cuadro que ustedes tienen. Entonces, hablamos una diferencia de color primero que todo, después una diferencia de pensamientos en cuanto al poder de la iglesia y cómo debe ser impartida la educación, cuál debe ser el papel de la mujer, ¿cierto? Luego hablamos de la pelea de por quién debe dirigir la educación finalmente, quiénes son los que deben estar al mando de la educación, si debe ser la iglesia o no debe ser la iglesia. Entonces, nosotros vamos a tener varias constituciones, ¿verdad? Por ejemplo, en la de 1886 se define la educación pública y organizada y dirigida en concordancia con la región católica, ¿cierto? Y la instrucción en primaria siguió siendo gratuita, pero no obligatoria. El arzobispo de Bogotá pasó a ser la 30 Jaramillo Uribe Jaime, persona que designaba los libros que servían para la religión y la moral en las universidades. Además, el gobierno impidió que en todos los campos de instrucción se propagaran ideas contrarias al dogma católico y al respeto y veneración debidos a la iglesia. ¿Qué es todo eso que dice ahí, profe? ¿Qué sucede? Que cada gobierno, entonces, vamos a ver, cada presidencia que había, fuera liberal o fuera conservador, cambiaban las leyes. Entonces, no, ya hagamos constituciones y cambiemos las leyes y cambiémoslas. Entonces, si era el presidente corte liberal, entonces voy a cambiar la ley, voy a dar ciertas libertades y volvía entonces después a ganar el Partido Conservador, entonces él cambia otra vez las leyes y así sucesivamente, ¿cierto? Eso era lo que sucedía en este momento. Aquí vamos a escuchar otra canción que tiene que ver con, digamos, ese homenaje de este tiempo, ¿sí? Como esa Colombia que nosotros estamos hablando, que es una Colombia, digamos, totalmente sumergida en el conflicto, ¿sí? Que eso es lo que yo quiero que les quede claro, niños. Más adelante, ya en los otros grados nos ocuparemos de mirar precisamente quiénes y cómo históricamente, pero lo que es importante entender de esta parte de la historia es ¿cómo hacemos para empezar a pensar en cuando estamos en diferencia de ideas, llegar a una sola o a una decisión que no le haga daño a nadie, ¿cierto? Son cuestiones que son difíciles, pero esa es la búsqueda y esa es la importancia de la historia, ¿sí? Cómo ese pasado nos sirve para que las cosas no se repitan. Tuvimos guerras por estos ideales, tuvimos desórdenes, tuvimos pérdidas humanas, pérdidas económicas, ¿cierto? Históricas por muchos años por no ponernos de acuerdo. Entonces, eso es lo importante y lo que yo quiero que tengan ustedes en sus mentecitas. Vamos a pasar a hablar de otro hecho, pero vamos a finalizar antes de ese hecho con las siguientes conclusiones. Primero, entonces, hablamos de dos partidos políticos que van a alterar la historia de nuestro país, ¿cierto? El Partido Liberal, el Partido Conservador, guerras, discordias, matanzas, ¿cierto? Por un color, por unas ideas, pero más por una tradición familiar, ¿cierto? No por en realidad estar pensando qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, sino simplemente por una tradición familiar va, digamos, a sumergirse Colombia en todos estos conflictos. Vamos a hablar de que se van a asesinar líderes políticos muy importantes por esa diferencia de ideologías. Vamos a tener, por ejemplo, Jorge Eliezer Gaitán, sí, que va a ser uno de los líderes liberales que va a ser asesinado, ¿cierto? Por abogar por los derechos y demás, que era lo que hacía él, pero va a ser asesinado por eso. No podemos decir que los conservadores eran totalmente malos, ¿cierto? Sino que había una diferencia de ideas, ¿sí? Pero esas ideas, digamos, que ellos tenían con nuestra Colombia tenían que ver con la tradición, el tradicionalismo, la moral, mantener, digamos, siempre esas ideas
de que todo, digamos, sobre todo el papel de la mujer, que todo tenía que estar sobre la moral, que no había cierta libertad de expresión, ¿cierto? Además no querían abolir la esclavitud, mientras que el Partido Liberal sí quería abolir la esclavitud y quería ciertas libertades para las personas, por eso el Partido Liberal, ¿cierto? Cierta libertad. Ya salimos del yugo de la corona española y vamos a seguir entonces bajo el yugo de quién. No, estamos hablando de que debemos tener ciertas libertades. En todo ese contexto que yo les estoy hablando a principios del siglo XX, que es el tema que nosotros vamos a iniciar y por eso ustedes hicieron la publicidad del banano, hablamos de la masacre de las bananeras. Entonces, ese va a ser un hecho importantísimo que va, digamos, lo va a traer a la historia en un libro que se llama 100 años de soledad, ¿cierto? Escrito por Gabriel García Márquez, ¿cierto? Que va a ganar un premio Nobel por eso, donde él vuelve a contar qué pasó en esa masacre de las bananeras, qué fue lo que sucedió ahí. Pues bueno, esta presentación ya va a ser tarea de ustedes leer esta parte de esa historia de las masacres de las bananeras, donde nos cuentan cómo fue eso de la masacre de bananeras y nosotros por qué vamos a entrar a ver ese tema. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos saber qué pasó en nuestro pasado, les digo, para que no se repita y para aprender de eso, ¿sí? La masacre de las bananeras fue algo que sucedió, ¿sí?, en nuestra región del Caribe, en el Atlántico, con unos trabajadores, ¿sí?, de la United Fruit Company, ¿sí?, que era la empresa encargada de exportar banano. ¿Sí? El banano era muy llamativo para el gringo, para el estadounidense. ¿Por qué? Porque el banano contenía potasio, porque era económico, era fácil de cargar en la lonchera. Bueno, el banano se volvió un producto de exportación bastante importante, como el café, como el tabaco y como otros que nosotros ya trabajamos, ¿cierto? Entonces, esos trabajadores que eran los encargados de bajar ese banano, de cargar ese banano, de trabajar diariamente para eso, trabajaban bajo condiciones terribles, ¿cierto? Ellos lo único que querían, ¿cierto? Esos trabajadores eran garantías, o sea, trabajar dignamente, todos debemos trabajar, pero debemos trabajar con dignidad, con beneficios. Ellos trabajaban bajo horas, un horario ya exagerado, no tenían derecho a dominicales, no tenían derecho a muchas cosas, entonces ellos van a pedir que por favor se les dé garantías y le van a pedir eso a la empresa, ¿cierto? Pero esto que ellos están pidiendo, esa empresa que se pone acá en Colombia y que se encarga de eso, no es una empresa colombiana, es una empresa de Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede? Esto se va a volver un problema grande. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, el presidente va a llamar al presidente de acá a Colombia y le decir, venga, necesito que solucione porque está detenido el tema de la exportación de banano, ¿cierto? Porque allá la gente está es que revolucionándose y demás, entonces necesito que solucione. La forma en la que va a solucionar el gobierno colombiano es dando la orden de que vayan a dispersar a toda esa gente que está parada allá al frente de la fábrica y que no quiere trabajar. Hecho triste que termina con el asesinato de más o menos 25.000 personas, ¿cierto? Esas son las cifras que se manejan. Primero dijeron que 100, luego que 50, luego que 20 y lo último que va a decir Gabriel García Márquez es que fueron muchas más de las personas que se dijo ese día que asesinaron. Simplemente el ejército se dio la orden de disparar y dispararon sobre toda la muchedumbre, es decir, todas las personas que se encontraban ahí simplemente haciendo una protesta pacífica por sus derechos laborales, hecho que va a marcar también la historia de nuestra Colombia. Entonces, ¿qué es eso, profe? ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Porque esto hace parte de nuestra historia, de nuestra Colombia, ¿no? Con esta lectura que van a hacer de estas dos partes del fragmento del libro de 100 años de soledad, vamos a tratar de comprender, ¿sí?, desde el relato cómo fue que pasó eso, ¿sí?, y cómo nosotros volvemos a lo mismo, cómo es posible que un ejército abra fuego contra los mismos civiles que le pertenecen y que son sus hermanos de su patria, ¿sí?, a dónde hemos llegado, ¿cierto?, hasta dónde hemos llegado, por qué hemos pasado.
Entonces, siempre la historia nos debe permitir meditar sobre estas cosas, ¿no? Meditar sobre qué es lo que nosotros realmente estamos haciendo mal, para qué nos estamos educando, para qué nos estamos formando, para qué cosas. Nosotros vamos a ser grandes, muchos de ustedes van a ser grandes, van a tener grandes cargos en empresas, en diferentes lugares en sus vidas, van a ser jefes, ¿cierto? Y entonces ustedes cómo van a manejar, sus empresas, qué decisiones van a tomar, si va a ser un militar, si va a ser cual sea el oficio que usted vaya a tener, ¿qué va a hacer? ¿Cuál va a ser, cómo va a manejar usted los conflictos? ¿Cómo va a tomar usted decisiones? ¿Cómo va a hacer para mediar, ¿cierto? Entre varias formas de pensar. Por ejemplo, las entrevistas que se le hacían a sus abuelos y demás decían al final, no, yo no estoy de acuerdo con que pertenezcamos a ningún partido político porque no me parece que sea importante. Otros decían, a mí me parece que sí es importante pertenecer a un partido político y así sucesivamente. Entonces, en esta parte de la historia, en lo que hemos visto hasta el momento, vimos la colonia, vimos la independencia, vimos el proceso libertador, vimos después la patria boba, ¿cierto? Vimos cómo vino la reconquista cuando estaban en ese desorden, vimos que Simón Bolívar salió y se fue, ¿por qué no? Entonces, ¿a dónde vamos en este momento? Todavía nos falta mucho camino por recorrer en la historia de Colombia, ¿cierto? Nos falta mucho todavía. Y aquí, en donde estamos, se nos escapan todavía muchas cosas, las constituciones que tuvimos, los presidentes que tuvimos, pero lo importante de esta parte de la historia de Colombia que yo quiero que ustedes tengan presente es precisamente la existencia de las diferentes ideas donde no nos logramos poner de acuerdo, por lo que ha pasado la educación para que la educación sea lo que hoy es, por lo que ha pasado la mujer para que hoy sea lo que hoy es, para que tenga la libertad que hoy tiene. No olviden que a pesar de que no se le dio sus derechos y que tardaron mucho en darle, por ejemplo, el derecho al voto a la mujer, que eso sea más o menos a mediados del siglo XIX, ellas fueron importantísimas en la independencia, ¿sí? Importantísimas, por ejemplo, bordando las banderas, los escudos para los movimientos revolucionarios, alimentando los ejércitos, haciendo cualquier cantidad de cosas, ¿cierto? Y lo siguen siendo y lo seguirán siendo siempre, pero miren toda esta parte de la historia por la que hemos pasado, ¿listo? Entonces, aquí les dejo esto como un resumen de lo que nosotros hemos trabajado. Ustedes deben terminar de leer estas dos partes del fragmento de 100 años de soledad para luego hacer un ejercicio sobre esto y pues les dejo un taller que tiene que ver con geografía de Colombia, pero que sigue teniendo que ver con el tema que estamos trabajando. ¿Listo, mis niños? Entonces, pues hasta aquí llegamos. Cuando tengamos clase, ustedes van a tomar nota de este trabajo y me van si tienen preguntas o dudas, pues las vamos a solucionar.